Bueno, continuando con Winston Churchill, Memoria de su médico, de Lord Moran. Vamos a continuar con nuestro audiolibro. Y vamos a ver el 8 de abril de 1954. Mary y Christopher Soames almorzaron con el encargado de negocios soviéticos y recogieron la impresión de que Malenkov recibiría complacido la oportunidad de tener una entrevista con el primer ministro. Este dijo: "No dejaré el cargo hasta que me reúna con Malenkov después de la conferencia de Ginebra. Primero, reunida el 26 de abril de 1954 para tratar la paz en Corea e Indochina. Dio término a la guerra de Francia en Indochina y trazó los actuales límites entre Vietnam del Norte y del Sur. Nota del editor. Si esta no tiene éxito, me entrevistaré con Malenkov para sacar provecho de la victoria". Habló de su participación en la Guerra de Cuba en 1895. Yo quería oír el silbido de las balas. No había cumplido aún 20 años y era solo subteniente, pero me llevaron a una inspección en la Academia Militar de West Point y me trataron como si fuese general. Me crié en esa etapa de la civilización, dijo en tono reflexivo, en que la idea de que los hombres nacen desiguales era generalmente aceptada. A pesar de sufrir un catarro, Churchill fue al yate real para dar la bienvenida a la reina Isabel, que regresaba de su visita a los países de la Comunidad Británica. 15 de mayo de 1954. Winston llegó tarde a almorzar en el número 10 de la calle Downing. ¿Cómo va tu catarro, papá?, le preguntó Mary enseguida. Me sentí aliviado cuando respondió: "En general mejor". Sonrió y añadió: "Estuve 1 hora y media en cubierta, pero se me ocurre que el aire del mar es bueno para el catarro". ¿Está bien la reina? ¿Disfrutó realmente del viaje? No pude advertir el menor indicio de fatiga. Cuando bajé de la cubierta, no reconocí al principio a una persona con pantalones caqui. Era la reina, que se había quitado el abrigo. Llegó el príncipe Felipe y le dijo: "Ven a saludar a tu madre". Ella rió. ¿Cómo puedo ir a verla así? Es completamente sencilla y natural. Winston me mostró una carta del presidente que lo invitó a ir en junio a los Estados Unidos. 27 de mayo de 1954. El primer ministro pronunció un discurso en el Albert Hall. Dice que salió bien. A Anthony no le habría caído en gracia si hubiese estado presente. Se veía que yo sigo en la montura, sin ninguna señal de inferioridad o ineptitud. Le pregunté si Anthony se está impacientando. "Oh, por supuesto", repuso.
Desearía que yo me fuese. Luego agregó rápidamente: no quiero decir con esto que desearía que me sucediera algo malo. 15 de junio de 1954. Estoy seguro de que tengo más vigor que antes, Charles, me dijo hoy el primer ministro. He escrito a Anthony diciéndole que no tengo el propósito de renunciar en estos momentos. No sé si se ha resignado, pero será mejor que lo haga. Su gesto se hizo sombrío. No es, agregó alzando la voz, como si yo dejara mi lugar a un hombre joven y fuerte. Anthony parece estar muy fatigado. Percibo cansancio en sus telegramas de Ginebra. Hubo una pausa. Yo advertí que nada podía resultar de esas negociaciones entre segundas figuras. El Ministerio de Relaciones Exteriores continuó haciendo sutiles insinuaciones. No hay nadie que diga: vaya de una vez y hágalo. A bordo de la aeronave Canopus en viaje a Washington, 24 de junio de 1954. Anthony fue quien llevó el peso de la conversación durante la cena. Criticó el actual gobierno norteamericano. En Ginebra, los norteamericanos no habían cambiado casi una palabra con los rusos y nadie hablaba con los chinos. No es posible esperar, continuó, sacar nada de la gente si uno no le habla. ¿Cree que sería posible separar a rusos y chinos si los norteamericanos no insistieran en su boicot a China? El primer ministro guardó para sí sus recelos. Yo no pude ver el menor indicio de mala voluntad entre los dos, que se mostraron alegres y comunicativos. Winston parecía increíblemente joven, con la cara sonrosada y sin arrugas y sus modales de muchacho travieso. Winston siempre ha pensado que el futuro del mundo está vinculado con la unión de los pueblos de habla inglesa. Va a Estados Unidos para ver si puede hacerse algo para reducir la divergencia entre los gobiernos de Londres y Washington acerca de Rusia. Y ahí estaba Anthony quejándose de los defectos de los norteamericanos. Espero que Anthony no los moleste, dijo más tarde. Son tan buenos y generosos con sus amigos. Luego llamó a su ayuda de cámara y se preparó para acostarse. Washington, 25 de junio de 1954. Nadie, con excepción de Winston, parece creer que esta visita dará mucho resultado. Christopher dice que los norteamericanos están furiosos con nosotros, pero Winston parece haber ganado una prolongación de su vida desde que salimos de Londres. Esta mañana a las 10 horas de Inglaterra pidió champaña. Luego comió una tostada con caviar y aunque solo una hora antes había tomado un sustancioso desayuno, 4 horas más tarde el Canopus aterrizó en Washington. Fui a la Casa Blanca antes de que el primer ministro comenzara a cambiarse para la cena. Me preguntó la hora y dijo: tengo tiempo de sobra. Se metió en la bañera y se puso una enorme esponja como hoja de parra. Kirschwood, gritó a su cámara: abra el grifo del agua caliente. Por último, se vistió lentamente, probándose 2 chaquetas blancas distintas, mientras vacilaba entre ambas. Apareció Anthony y dijo: tenemos que irnos. El presidente llegará
antes que nosotros. El general Marshall me invitó después de la cena a sentarme a su lado. Habló de Winston con afectuoso orgullo y me dijo cómo, a pesar de haber estado en contra de la invasión de Normandía, el primer ministro había inspirado y animado finalmente toda la empresa. 26 de junio de 1954. Contener la amenaza de la guerra hasta que ya no sea ventajoso para nadie, acabar con la paz, tal es el anhelo predominante de Winston ahora. Tiene una convicción indomable, casi religiosa, de que solo él puede salvar al mundo de una guerra que significaría el fin de todo lo que tiene algún valor para el hombre civilizado. Cuando insiste en una entrevista con Malenkov, no es simplemente por su vieja ambición de distinguirse personalmente. Sabe que el anhelo de paz representa los sentimientos más hondos del país. Ayer mismo confesó que antes de retirarse desearía hablar una vez más en nombre de Inglaterra, como lo hiciera en las horas más difíciles de la guerra. Pero es preciso obtener el asentimiento del presidente y a ese proyecto. Estados Unidos no olvida la doblez de Stalin y no puede creer que una promesa de Rusia valga siquiera el papel en que está escrita. El presidente vio ayer a Anthony para tratar de suavizar el desacuerdo entre él y Dulles, en tanto que Winston ha de hablar hoy con este para continuar esos esfuerzos. El primer ministro no puede comprender cómo Anthony ha podido elegir esta ocasión para tener una polémica con el secretario de Estado. No comprende que sin Estados Unidos, Gran Bretaña está sola. Después de la cena, Ike tomó asiento donde estábamos el profesor Felix Linderman, Lord Cherwell, asesor científico de Churchill, nota del editor, y yo, y sin rodeos comenzó a hablar de cosas serias. La misma libertad no significa nada si no hay fe. No piensa que sea importante cuál forma de religión se profesa, pero debe haber fe. Washington, 27 de junio de 1954. Después de cambiarme de ropa, fui a la Casa Blanca. Winston entró en la habitación envuelto en una toalla de baño. ¿Ha vuelto el señor Eden?, preguntó a Kirkwood. Pues vaya a ver. Espero que no haya peleado y estén los dos muertos, añadió con una sonrisa torva. Se abrió la puerta. ¿Puedo entrar?, dijo Anthony. Antes de retirarme, oí que la entrevista con Dulles había terminado bien. Creo que la prensa inglesa ha dejado a Winston desmoralizado. En el Manchester Guardian había en primera plana 2 columnas bajo el título Eden pasa a primer plano. Decía que Sir Winston estaba envejeciendo rápidamente. Yo no soy celoso, dijo Winston, pero confesó que se sentía muy cansado. Al salir le dije adiós y él me corrigió. No diga adiós, venga a verme cuando me despierte, por la mañana. Supongo que despertaré. Tal vez entonces me sentiré mejor. A bordo del Queen Elizabeth, 1 de julio de 1954. El profesor y yo reservamos una mesa para el primer ministro en el restaurante de la galería.
en el puente descubierto. Al entrar Winston, el murmullo de las conversaciones cesó de pronto. Parecía muy pequeño y encorvado cuando se erigió con paso inseguro hacia nosotros. Dejándose caer en una silla, dijo satisfecho: «Es bueno no tener nada que hacer». Pero de pronto se le alteró el semblante. «Hace un calor insoportable aquí», estalló. «¿No pueden abrir una ventana? Es algo infernal. Jamás volveré aquí». Se puso de pie y se dirigió a otra mesa. Ya todos estaban mirándolo. «Parece estar con los nervios de punta», dije a Jock Colville. Jock contestó que no le sorprendía. Las cosas están acercándose al momento decisivo con Anthony, que también está muy nervioso. No sabe cómo plantear el asunto a Winston. 4 a 5 de julio de 1954. Ig y Dulles aprobaron una peregrinación solitaria del primer ministro a Rusia, y ahora nos enteramos de que el gabinete dio su aprobación. Se ha enviado un telegrama a Molotov. Anthony creía que las probabilidades de que los rusos aceptaran la visita eran de 6 a 4 contra el de 6 a 4 en contra. «El plan puede fracasar», dijo Winston. «Si es así, podré presentarme ante mí, hacedor con la mente tranquila y la conciencia limpia». El cambio de atmósfera en nuestra última noche a bordo me resultó agradable. Winston y Anthony han tenido algunas serias discusiones, pero esta noche el primer ministro le habló como un padre a su hijo. Le rogó que no riñera con los Estados Unidos. Ahora los Estados Unidos tomarán las decisiones importantes. Nosotros no comprendemos todavía cuán inconmensurables es su poder. Al avanzar la cena, todos sentíamos el ambiente algo poco común. Winston advertía la presencia de sus invitados. Había comprendido que tal vez fuera la última vez que viajara como primer ministro, y algunos de los que lo rodeaban lo habían acompañado a todas partes desde 1940. Con una sonrisa, echó una ojeada en torno a la mesa. Dijo que tenía la esperanza de que dentro de un año todos pudieran volver a reunirse. Usted, Anthony, podrá ofrecer la cena en el número 10 de la calle Downing. «No», dijo Anthony, «pase lo que pase, yo seré siempre su invitado». Londres, 14 de julio de 1954. El primer ministro tuvo que cerrar el debate sobre Suez. «Fue política de Anthony», me dijo, «pero yo tuve que cargar con el odioso papel de defenderla. A nadie le repugna tanto como a mí salir de Egipto, pero ni un solo soldado es partidario de que nos quedemos ahí». Después dijo: «Mary está atrasada 2 semanas en el parto. Es un asunto extraordinario ese de traer criaturas al mundo. No sé cómo se le ocurrió a Dios». 28 de julio de 1954. «Otra crisis», dijo con fatiga el primer ministro. «Lea esto», y me dio el Daily Express. «Día de tristeza, día de vergüenza», decía el título de un artículo en que se afirmaba
que a un gobierno conservador le había tocado la responsabilidad de la rendición más grande producida desde que los socialistas y Lord Mountbatten maquinaran el abandono de la India. El 29 de julio, Churchill tuvo que afrontar encarnizadas críticas en la Cámara de los Comunes. Lord Moran lo vio soportar con el rostro lívido los ataques de la oposición y de los rebeldes de su propio partido. Por fin se puso de pie para hablar. En solo 4 minutos convenció a la Cámara de que en el último año transcurrido la bomba de hidrógeno había modificado toda la situación estratégica mundial. Lord Moran anota: el Ministerio de Guerra ya había dicho más o menos lo mismo, pero el primer ministro es un poeta. Abrió los ojos de la Cámara al espantoso espectáculo que ofrecerían las primeras semanas de la próxima guerra y restableció la noción de las proporciones, de modo que todos pudieron medir la importancia de Suez en comparación con las calamidades imaginables de una guerra de aniquilación. Londres, 12 de agosto de 1954. Attlee está de visita en Moscú. Winston dijo con acento de disgusto: hará perder un montón de votos a los conservadores. Yo tenía la iniciativa, ahora la hemos perdido. Una mano modelada en cobre que estaba sobre su escritorio atrajo mi vista. Winston me dijo que era el molde de la mano de su madre y advertí que era idéntica a la suya. Mi madre era muy patriota, declaró. Cuando un caballo norteamericano ganó el Derby, ella se paseó agitando una bandera de los Estados Unidos. 18 de agosto de 1954. Sonriendo tristemente, el primer ministro dijo: parece que el Kremlin y nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores se han puesto de acuerdo. No quieren que Malekov se entreviste conmigo. No saben lo que podría resultar de esa reunión. Yo habré mantenido a los rusos en firme contacto con la realidad. Apretó los dientes como si estuviese mordiendo algo muy duro. Ya he tomado mi decisión. No renunciaré. En cualquier caso, no antes de la Navidad. Puede producirse un enredo tremendo, pero no me importa. 10 días más tarde, Lord Moran supo que el gabinete había aceptado que Churchill se quedara. Había triunfado sobre Eden. 10 de septiembre de 1954. Vi un libro en el estante de Winston y lo tomé. Se titulaba El fabuloso Leonard Jerome. El Leonard Jerome era el abuelo norteamericano de Churchill. Un hombre realmente notable, dijo el primer ministro. Hacía exactamente lo que le gustaba y le gustaba lo que hacía. Una amplia sonrisa anunció que iba a agregar algo divertido. Tenía una cantidad de hijos ilegítimos, entre ellos uno de las más famosas cantantes del mundo. Tomé el libro y me mostró una fotografía de
Minnie Hawk en el papel de Carmen. Se parece mucho, dijo pensativo. Le pregunté qué pensaba de esto la esposa de Jerome. Una vez, al encontrarse con una de las amantes de su marido, le dijo: querida, comprendo muy bien sus sentimientos. Leonard es tan irresistible. Aquellos eran tiempos terribles en Wall Street. Mi abuelo ganaba una fortuna y luego desaparecía por 1 o 2 años, por lo común en Europa. Cuando regresaba, tal vez había perdido su fortuna y empezaba de inmediato a reunir otra. El dinero se le filtraba por entre los dedos. Para él no tenía importancia gastar $70,000 en ofrecer una fiesta donde cada señora encontraba en su servilleta un brazalete de oro incrustado de diamantes. Construyó unas caballerizas enormes y una gran casa, y fundó el Jockey Club de Nueva York. El primer ministro buscó un retrato de su abuelo en el libro y comentó: un hombre indómito. Yo soy el único manso que produjo esa familia. 26 de septiembre de 1954. ¿Sabe, Charles?, dijo Winston con tristeza, he llegado a pensar que Stalin fue culpable de muchas cosas. 8 millones de personas murieron de hambre y otros 7 en la colectivización de las granjas. Yo no lo había comprendido. Después de una pausa, citó una frase de Stalin: la muerte de una persona es un drama hondo y doloroso, pero la muerte de 1 millón de personas es una cifra estadística. 10 de octubre de 1954. Tomé el Observer para leer la crónica del discurso pronunciado ayer por el primer ministro en la Asamblea Conservadora de Blackpool. Estaba el partido impaciente por un cambio de jefe de gobierno. El diario estaba completamente seguro de cuál era la respuesta. La Asamblea quedó encantada con Churchill desde el principio hasta el fin. Pero Jock y Christopher dicen que el partido había celebrado la reunión de Blackpool con la esperanza de oír a Winston anunciar su propósito de retirarse. La incertidumbre que reina acerca de la dirección del partido es perjudicial para este, y todo cuanto se lee, dijo, fue que actualmente hay bastante trabajo para Winston y Anthony. Londres, 14 de octubre de 1954. El primer ministro está en un buen humor irascible. Christopher le dijo que en el partido piensan que debe retirarse, y él habló amargamente de la locura que significaría desperdiciar todo lo que él puede darle. Si tratan de hacerme salir, resistiré. 26 de octubre de 1954. Winston parece resuelto a olvidar la asamblea de Blackpool. El hecho de que el partido desee su retiro no ha hecho más que libertarlo de la pesada obligación de guardar las apariencias. La Cámara va a regalarme un árbol para mi cumpleaños, dijo. Está hecho admirablemente y costará 400 libras esterlinas. Hay un espacio para que cada diputado pueda firmar. Tal vez algunos no quieran hacerlo. Está lleno de frases halagadoras, cosas que ningún hombre debe oír en vida. Y uno de los diarios está organizando
una colecta para hacerme un regalo de cumpleaños. Si puedo disponer del dinero libremente, me agradaría mucho. No soy rico y todo está por las nubes. 10 de noviembre de 1954. El primer ministro habló de lo bondadoso que son todos con él. Esto me hace ser humilde, declaró. Mire esto, e indicó una carta firmada por dos ancianos beneficiarios del fondo de pensiones con un giro postal de 105 chelines. Lo hice poner en un marco. Un niño había enviado 6 sellos postales de 1 centavo. No lo merezco. Su modestia no era fingida, sino la expresión hondamente humana del enternecimiento que sentía. El 23 de noviembre de 1954, hablando a sus electores de Woodworth, Churchill dejó inexplicablemente escapar que hacia el final de la guerra envió un telegrama a Montgomery diciéndole que conservara las armas de las tropas alemanas que se rendían a fin de dárselas de nuevo si los rusos continuaban avanzando. En realidad no había habido tal telegrama, pero el hecho de que Churchill hubiese pensado en usar soldados enemigos para atacar a un ejército entonces aliado provocó un escándalo, y su indiscreción intensificó entre los amigos de Churchill el sentimiento de que era tiempo de que se retirase. Aquí hay una fotografía de Churchill. Dice, ya en decadencia, Winston Churchill contempla a la multitud que fue a saludarlo al cumplir los 89 años, el 30 de noviembre de 1963. Bueno, dice, no soy rico, dijo, todo está por las nubes. Dijo, más tarde dio 25,000 libras esterlinas al nuevo colegio Churchill de la Universidad de Cambridge. Churchill. Bueno, 30 de noviembre de 1954. Winston Churchill cumple hoy 80 años, lo que constituye un triunfo notable para un hombre de sus hábitos. Un elegante olvido de los principios del sentido común ha señalado su paso por la tierra, pero además sale de lo común por su capacidad para adaptarse a las circunstancias. Hasta los 70 años apenas sabía lo que era la fatiga física o mental, por más desarreglos que haya hecho la noche anterior. Despierta por la mañana con un canto en el corazón y un voraz apetito para el desayuno. Por otra parte, en los 15 años transcurridos desde que lo conocí, ha tenido un ataque cardíaco, 3 de pulmonía, 2 de la circulación cerebral, 2 operaciones, prurito senil, tal vez la más intratable de todas las enfermedades de la piel, y una forma de conjuntivitis. Debo añadir que desde hace 10 años no duerme ni sin tomar sedantes. Tuvo la suerte de encontrar un asiento desocupado en la ceremonia de Westminster Hall. Todos los miembros de la Cámara de los Comunes, salvo 26, habían firmado el álbum y contribuido para un retrato de él hecho por Graham Sutherland, que Sutherland pensaba que el retrato tenía un aspecto de firmeza inquebrantable y representaba a Churchill como una roca. En cuanto al propio Churchill, no le gustó. Nota del editor.
Los tambores marcaron las notas iniciales de la Quinta Sinfonía de Beethoven, los 3 golpes largos y uno corto que representan la B con en el alfabeto Morse, o sea, la B de la victoria, que durante la guerra era para los países ocupados la señal de que la BBC iba a dar noticias del mundo exterior. Luego, la banda de la Guardia Real tocó la marcha de Edgar Pomp and Circumstance. Al hallarse Winston frente a sus amigos de ambas cámaras y de todos los partidos, se sintió con ánimo de hablar bien de todos los hombres. El final de su discurso explica por qué es tan querido. Nunca he aceptado lo que muchas personas han tenido la bondad de decir, que yo he inspirado a la nación. La voluntad de la nación era resuelta e indomable y demostró ser invencible. Me tocó a mí expresarla. Fueron la nación y la raza que habita en todo el globo las que tenían el corazón de un león. Yo tuve la fortuna de ser llamado para rugir en su nombre. ...9 de enero de 1955... almorcé con Harold Macmillan. No está nada contento. Según él, Winston ha acosado sin piedad a Anthony durante 15 años, sermoneándole y entrometiéndose en lo que hace, al grado de que el pobre Anthony no se anima a tomar ninguna decisión por su cuenta. Luego Harold defendió a Anthony. Ha sido muy leal a Winston y se desempeña brillantemente en las negociaciones diplomáticas. El otro día, Dulles propuso un plan que era totalmente inaceptable para nosotros, y Anthony manejó la situación en forma admirable. Pensé que nunca se le agotaría la paciencia. Pasó una hora y poco a poco descubrí que Dulles estaba modificando su posición. Por fin propuso otro plan, casi exactamente contrario al primero, y que era lo que nosotros queríamos en realidad. Sin embargo, Anthony no dijo, esto era lo que nosotros queríamos desde el principio, desde el primer momento. Murmuró que había algunas partes de ese plan que no le agradaban, y luego pareció ceder a regañadientes. Harold lanzó una carcajada y fue al grano. 20 de enero de 1955. El primer ministro estaba en la sala del gabinete leyendo unos papeles cuando alzó los ojos. Los tenía arrasados de lágrimas. No creí que iba a suceder de esta manera, dijo con tristeza. La intervención de Harold le ha dejado una herida. El primer ministro había llegado a contar con su apoyo. Después de todo, fue Harold quien lo alentó a quedarse, y ahora se ha pasado al otro bando. Tiene que haberle resultado muy doloroso, pues siente devoción por el viejo. 3 de febrero de 1955. Esta conferencia de los primeros ministros de la Comunidad Británica es algo terrible, declaró Winston. Algunos de los otros están sintiendo ya la presión del cansancio. Attlee se me acercó anoche en Palacio y pude ver que estaba temblando. Se desvaneció en mis brazos y aunque yo no soy muy fuerte, lo llevé a un sofá, ayudado por su esposa. Pobre Attlee, está envejeciendo. Tiene 72 años. Christopher quiere que Winston se retire,
le llevó mucho tiempo, pero lo ha conseguido. El primer ministro renunciará en abril. ¿No será esto, me pregunto, obra de Harrods? El discurso pronunciado el 1 de marzo por Churchill en el debate sobre la defensa fue su alocución de despedida. Quería que fuese una de sus grandes piezas oratorias, a fin de demostrar que solo renunciaba para dar oportunidad a que actuase un hombre más joven. Londres, 1 de marzo de 1955. Me alegré de haber llegado temprano a la galería de los pares, pues la cámara estaba repleta. Winston habló durante 3/4 de hora y al terminar su voz era tan vigorosa como al principio. El discurso mantuvo en suspenso a la cámara. El tema que desarrolló era sencillo. En la era nuclear, Gran Bretaña debía basar su seguridad en las armas que disuadieran a los posibles agresores. Por eso, el gobierno ha decidido hacer bombas de hidrógeno. Todos los países del mundo se sentirían probablemente tan vulnerables que, acobardados por el temor, quizá pudieran vivir en paz al fin. Es muy posible que, en virtud de un proceso de suprema ironía, lleguemos a una etapa en que la seguridad sea la hija robusta del terror y la supervivencia el hermano mellizo de la aniquilación. 1 de abril de 1955. Bueno, dice, vamos nomás para terminar estas frases. Es muy posible que en virtud de un proceso de suprema ironía lleguemos a una etapa en que la seguridad sea la hija robusta del terror y la supervivencia el hermano mellizo de la aniquilación. 1 de abril de 1955. Esta mañana, el número 10 de la calle Darwin, Winston me habló de sus planes. Veré el martes a la reina y el miércoles, después de despedirme de los criados, me iré de aquí. Luego agregó con naturalidad: no quiero irme, pero Anthony lo desea tanto. Habló en forma cariñosa de Anthony y de pronto se detuvo bruscamente para decir: sin embargo, él no tiene derecho. Y se interrumpió. Está ofendido por las cosas que Ben ha dicho últimamente. ...6 de abril de 1955... Esta tarde, Winston abandona para siempre la residencia oficial. Para él es como el fin de todo. Voy a sepultarme en Chartwell. Estoy de buen ánimo, sin celos. Sonrió ampliamente. No hay duda de que me hace bien que me mimen. Quizá viva 2 o 3 años más. Se detuvo. Si mi muerte fuera súbita, inesperada, sin dolor. No concluyó la frase. Antes de salir, dijo a Christopher: me gustaría ver por última vez la sala del gabinete. La sala estaba en desorden, con las sillas arrinconadas, envueltas en sus fundas. Los tinteros habían desaparecido. Winston se quedó mirando la escena confundido y luego giró sobre sus talones y se dirigió torpemente al vestíbulo. Sir Winston Churchill trató valientemente de adaptarse a su nuevo papel. Aquí está una fotografía de Churchill rodeado de personalidades. Dice: cuando Churchill yacía al borde de la muerte, pero luchando aún por vivir, Lord Moran se veía rodeado por los periodistas
cada vez que salía de visitar a su paciente. No, es una fotografía de su médico. Bueno, 27 de abril de 1955. 2 horas después de llegar a Sicilia, donde había pasado unas vacaciones, Winston me llamó por teléfono desde el Hotel Hyde Park. Me dio la impresión de que estaba algo deprimido. Me encantó descubrir que todavía disfrutaba pintando. Dijo, tengo que matar el tiempo hasta que el tiempo me mate a mí. La reina le ha ordenado que asista el 13 de junio a una ceremonia en el castillo de Windsor. Me envió una carta encantadora, dijo Winston. 11 de mayo de 1955. Jock está perturbado porque Winston ha vuelto con grandes deseos de colaborar en la campaña electoral y se encontró con que no era necesario. Sin duda alguna, Anthony se ha mostrado muy amistoso, pero no quiere ser considerado como el candidato de Winston a la jefatura de gobierno. Tiene que actuar por cuenta propia. Winston no comparte el resentimiento de Yoko. Cree que es muy razonable que se reserven las transmisiones para los ministros responsables. Le mostré el Manchester Guardian, que censura a Eden por haber hecho a un lado tan claramente al hombre a quien ha reemplazado y al que debe tanto personalmente. No ha habido una sola mención de Winston en los discursos de Anthony. Chartwell, 29 de mayo de 1955. Después de 3 años y medio de gobierno, los conservadores vuelven a él con una mayoría parlamentaria más grande. Primera vez que tal cosa sucede en los últimos 90 años. Creo que la televisión fue un fracaso en las elecciones, declaró Winston con un gesto despectivo. Este asunto de hacer una charla junto a la chimenea es muy bonito, pero el candidato debía pronunciar una declaración que quedara incorporada al idioma inglés, que llegara a formar parte de la historia de Inglaterra. Chartwell, 30 de mayo de 1955. Winston se puso a reflexionar en voz alta. Uno no puede esperar vivir siempre. Me gustaría no despertar una mañana. Se paró en seco. No, creo que me gustaría saber por anticipado si voy a morir. Estoy persuadido de que el espíritu humano es inmortal, pero no sé si se conserva o no la conciencia después de la muerte. Le repetí lo que me dijera Ig. La misma libertad no significa nada si no hay fe. Winston opina que en el curso de su existencia se ha producido una gran declinación en las creencias. Es malo para una nación no tener fe, murmuró. ¿No puede decirse lo mismo del individuo?, pregunté. Él no respondió. Después de un silencio, habló con cariño en elogio de Mary. Había sido una gran felicidad para él ver a la encantadora familia de su hija criarse en Chartwell. 3 días más tarde, los propósitos de Sir Winston de afrontar la situación airosamente se vieron contrariados por un tercer ataque de espasmo arterial. Aunque se recuperó, sus facultades quedaron algo mermadas. Sin embargo, todavía hubo momentos agradables. Londres, 9 de junio de 1955. Ayer, cuando un miembro de la Cámara de los Comunes divisó a Winston que avanzaba por el recinto, después de su retiro de la jefatura de gobierno,
Churchill continuó formando parte de la Cámara de los Comunes, representando a su distrito de Woodford hasta 1964. Nota del editor. Dice, con paso no muy firme, gritó emocionado, Churchill. Al oírlo, todos los diputados se pusieron a agitar sus papeles y lo vitorearon entusiasmados. Como ningún diputado pudo dominar su emoción y hablar, Attlee se levantó de su banca y tomó a Winston por el brazo. Sir Winston debía prestar juramento antes que él. La cámara de pie rompió en aplausos. Entonces Winston firmó por 13ª vez la nómina de los parlamentos de Gran Bretaña. En los meses que siguieron a su restablecimiento, Churchill asistió a la Cámara de los Comunes, pronunció algunos discursos ocasionales, pintó, trabajó en su Historia de los Pueblos de habla inglesa y se mantuvo en contacto con sus amigos. En julio de 1956 despertó sus energías y su ira la incautación por nacer del canal de Suez, que está bajo control internacional, aunque un cuarto ataque haya puesto fin a su participación en ese grave asunto. Pero en enero de 1957, cuando Eden renunció después de la intervención militar anglo-francesa en Egipto, Lord Moral escribía, Winston quedó encantado cuando la reina lo llamó para pedirle consejo sobre la asignación del nuevo primer ministro, Harold Macmillan. Christopher le preguntó si se había acordado de llevar su sombrero de copa. Oh sí, pero ya está viejo. Tendré que comprar otro para futuras consultas. Y Sir Winston siguió ocupando un lugar especial en el corazón del pueblo. Londres, 10 de abril de 1957. ¿Sabe usted, mi querido Charles? Dijo Clemier, Winston se ha convertido en una leyenda. Cuando asiste a un teatro, todo el mundo se pone de pie. El otro día, cuando llegamos en el automóvil hasta la puerta de Hyde Park, había en la avenida un hombre furioso que reñía con una mujer. Yo temí que fuera a producirse una escena, pero cuando aquel vio a Winston en el coche, cambió de expresión. «Es el patrón», exclamó. «¿Está usted bien, señor?» Clemmy sonrió. «Usted sabe que tiene algunas faltas, pero el pueblo lo quiere por ellas». Sin embargo, los años que siguieron fueron en general de tristeza para Sir Winston y para quienes lo querían, pues se produjeron más ataques, enfermedades y accidentes. Lord Moral no vio la utilidad de continuar su relato cuando cesó de tener valor histórico. Sus observaciones concluyen así. ¿Cuál ha sido el verdadero secreto del dominio que Winston Churchill ejercía sobre los hombres? Cuando Leighton Strachey trató de explicar el dominio que la reina Victoria ejercía sobre su pueblo, señaló su sinceridad como la virtud más destacada, y la sinceridad es la cualidad que yo habría elegido como lo más característico de Churchill. ¿Cómo fue posible que este hombre, que en tiempos de paz había sido una figura solitaria, en quien ningún partido confiaba, consiguiera que lo dejasen obrar a su antojo, por así decirlo, durante la guerra? No creo que haya sido un sabio. No parece haber sido un soldado genial. Quizá no era un hombre dotado de aptitudes administrativas. Lo que
queda es una concentración extraordinaria en una sola finalidad, rayana casi en obsesión, la victoria a cualquier precio. Si las virtudes de Winston excedían de la escala normal, sus faltas estaban a la altura de aquellas. No era como los demás. Atle, un hombre de expresión sobria, dijo de él: el 50% de Winston es un genio, el otro 50% un tonto sin remedio. Por último, se percibió una grandeza de alma, una ausencia de envidia, que yo conceptúo como la piedra más preciosa de su corona. Aunque no era inclinado a la autocrítica, no era vanidoso, aunque era egoísta y ególatra, no era interesado. En los primeros tiempos de la guerra le tocó adoptar, sin ayuda de nadie, decisiones trascendentales, que dependían menos de un fino análisis de las razones estratégicas que de un desdén invencible por lo que es débil e intrínsecamente erróneo. Por esa razón, su nombre figurará siempre investido de cierta grandeza moral en la historia de la humanidad. El 5 de abril de 1955, Winston renunció. 10 años más tarde, a los 91 años de edad, murió. No hacer nada un día tras otro cuando había hecho tanto fue una ruda prueba de su temple, y encontró a Winston con la voluntad socavada por la edad y los achaques. Presencié, impotente y desesperado, la parálisis progresiva de sus facultades. Con el avance de los años, renunció a la lectura, hablaba muy poco, y cuando lo hacía, resultaba difícil seguir el hilo de sus discursos. No parecía reconocer a sus amigos. Nosotros nos poníamos de pie cuando entraba en una habitación, apoyado en sus enfermeras. Pequeño, casi encogido, se le veía acurrucado en la profundidad de un gran sillón. Ahí pasaba la tarde sentado, mirando al fuego y removiéndolo con su bastón. No puedo olvidar la angustia de aquella vez en que, como dijo Lord Rosebery, del padre de Winston, presidió el duelo de su propio y tardío funeral. Llegó un momento en que comprendimos que no le gustaba quedarse solo. Un día, cuando me despedí, puso su mano en la mía y masculló: que no pase mucho tiempo, Charles, sin que venga a verme. No había dicho tanto en los buenos tiempos cuanto yo podía ser útil. Al principio de enero de 1965 se produjo en él un cambio notable. Aún parecía conocerme, pero estaba aletargado y aturdido. A las 11:30 de la mañana del día 10 me llamó por teléfono Howells, su enfermero, porque no podía hacerlo despertar. Lo encontré recostado en la cama, sobre varias almohadas, con la cabeza caída hacia adelante y las manos extendidas en la sábana, preparado para la muerte. Le alcé el brazo izquierdo y cuando lo solté cayó pesadamente. No podía sentirle las pulsaciones. Tenía las manos frías y un círculo
a su lado alrededor de la boca. Creí prudente advertir al público en mi boletín que Churchill había sufrido un ataque y que su estado era sumamente grave. Pero con Winston nunca se había podido prever nada. Cada día tenía yo la seguridad de que moriría antes de la mañana siguiente, pero llegaba esta y él seguía con vida. De vez en cuando se abría suavemente la puerta de la habitación y aparecía alguien de la familia que llegaba junto al lecho y susurraba: ¿cuánto tiempo resistirá? Cuando yo no contestaba, me dejaban solo en la alcoba, con el oído atento a su respiración. Una vez en que entró Randolph, me levanté y al cerrar la puerta vi que se llevaba la mano de su padre a los labios. Lady Churchill vagaba por la habitación, vacío de toda expresión. Su hermoso rostro parecía en trance. Durante 14 días no se movió. Sus fuerzas fueron abandonándolo lentamente, cual si se resistiera a dejar la vida. Durante la noche del 24 de enero, su respiración se hizo trabajosa y menos profunda, y a las 8 de la mañana se detuvo. Mary, que estaba sentada a su lado, me miró y me puse de pie y me incliné sobre la cama. Churchill había muerto. Fue conducido a medianoche a Westminster Halls, al salón de los de Guillermo el Rojo, y ahí permaneció 3 días de cuerpo presente, mientras el pueblo se apiñaba formando grandes multitudes que se extendían hasta el puente de Lambert y a otro lado del río, para honrar al hombre cuyo valor había conquistado su cariño. El cuarto día fue llevado en una cureña a la Catedral de San Pablo, con toda la pompa de la Iglesia y del Estado, y en presencia de la reina. Su cuerpo fue depositado en un lugar señalado bajo la enorme cúpula, cerca de la tumba de Nelson y Wellington, mientras con una marcha fúnebre y con el redoble de los tambores, la nación entera saludaba al hombre que había salvado su existencia y su honor. Las estaciones de los pueblos situados en el trayecto a Bladón estaban repletas de compatriotas suyos, y en el silencio de una tarde invernal, en el cementerio de una iglesia de esa aldea, la familia y unos pocos amigos presenciaron cuando Winston Churchill fue confiado a la tierra inglesa, que era su hora de gloria. Él había mantenido inviolable. Bueno, y aquí terminamos con la historia de Churchill. Aquí una fotografía, dice: compartiendo el duelo de Inglaterra, algunos países, entre ellos Estados Unidos y México, siguieron por el satélite Telstar el majestuoso cortejo fúnebre que se dirigía a la Catedral de San Pablo el 30 de enero de 1965. Las insignias de Churchill como caballero de la Orden de la Jarretera van sobre el ataúd, llevado por granaderos de la Guardia. Dentro de la catedral aguardaba la reina, así como 3,000 dolientes, entre los que había representantes de 110 naciones. Bueno, pues aquí concluimos lo que es la memorias del médico, de las memorias de su médico, las memorias de Lord Moral de Winston sobre Winston Churchill.
un íntimo retrato de Sir Winston tratado por el hombre que fue su médico y amigo durante 25 años. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.